Vamos a retomar ahora lo que quedó pendiente de la clase pasada de la guía 4, donde vimos la entrevista y la descripción. Ahora vamos a pasar al género dramático, que está en la guía 4 o en el texto 4, porque el texto que nos presentan tiene que ver con el contexto minero también de Hernán Rivera Letelier. Es un contexto compartido. Tenemos este mismo contenido, ¿cierto?, en nuestra guía de resumen, y vamos a trabajar con el texto porque se ve más grande, ¿cierto? Y para que ustedes vayan siguiendo y ocupando los textos. Dice, género dramático. El género dramático es un género literario que se origina en la antigua Grecia en honor a los dioses. En él se representan situaciones y conflictos de la vida de los seres humanos con el fin de provocar la llamada catarsis en el espectador. ¿Cuál es la catarsis? Cuando nosotros nos conmovemos y nos vemos de alguna forma reflejados en esa situación que están viviendo los autores. Y es por eso que cuando vemos alguna novela o alguna película lloramos, nos enojamos con un personaje, nos da rabia que sea tan malo, por ejemplo, qué sé yo. Esa es la catarsis. Dice, presenta tres formas para representar las distintas situaciones de la vida. La tragedia, que se refiere a un episodio fatídico, ¿cierto?, de la vida, que termina de forma triste o con la muerte del protagonista. La comedia, que es todo lo contrario, que presenta aspectos cómicos y optimistas de la vida y tiene un desenlace feliz. El drama, que mezcla los aspectos de la tragedia y de la comedia, ¿sí?, como son más las novelas que solemos ver nosotros en la televisión. El género dramático, entonces, es este género que es literario, que se escribe primero un texto que es más conocido como el guión o parlamento y que se hace con el objetivo de ser representado. Para eso tenemos, ¿cierto?, los actores. Dice, el género dramático a través de la obra dramática da a conocer la visión de mundo del autor, mediante las acciones de los personajes quienes expresan sus sentimientos, sus ideas, estados de ánimo a través del diálogo. Está basada en un conflicto creado, permitiendo que los acontecimientos de la historia comiencen a desarrollarse mostrándonos las distintas situaciones que empiezan a ocurrir, manteniendo con ello la llamada tensión dramática, es decir, aquello que nos permite continuar interesados en lo que ocurra o sucederá en ella. Es importante señalar que la obra dramática está destinada a ser representada por actores en la llamada obra teatral. ¿Qué características tiene la obra dramática? Se estructura en actos, en primer lugar. La manera clásica de describirla es en 3 actos, que sería el inicio, el desarrollo y el final de la historia, los que se organizan en escenas que corresponden a la entrada y la salida de los personajes. O sea, cuando hay cambio de personaje, se cambia de escena. Además de los diálogos, se incluyen párrafos en los que se realiza la descripción de los lugares donde ocurrirán los hechos y las acotaciones que corresponden a la información que se escribe entre paréntesis al lado de los nombres de los personajes para indicar qué piensan o qué actitud deben tener al momento de decir sus parlamentos o si llevan algún elemento especial en esa escena. Es importante señalar que la obra dramática no posee narrador a menos que el autor cree un personaje con ese nombre. No se debe confundir la obra dramática con la obra de teatro. La obra dramática corresponde al texto escrito, el que puede ser representado e interpretado por actores. Y la representación como tal corresponde a la obra dramática, la puesta en escena. Y acá tienen ustedes un texto donde pueden practicar también la comprensión de lectura que se llama Chañarcillo, donde habla de un contexto también minero. Es un texto, ¿cierto?, donde tenemos los personajes que están hablando. Aquí, por ejemplo, hay acotaciones entre paréntesis, dice los personajes vienen a escena, quedan allí en la risueña, bla, bla, bla. Tenemos también de repente el cómo tienen que actuar, por ejemplo, bailan la cueca, el chicharra y la risueña, etc. Y preguntas de comprensión de lectura que a ustedes les van a servir para practicar. Ustedes entonces tengan un ratito libre en sus casas. Pueden ustedes hacer esta actividad o muchas otras, irme consultando. No les prometo que les voy a responder de inmediato porque probablemente esté ocupada con las cosas del liceo o haciendo
aseo en la casa, qué sé yo, trabajando en otras cosas, pero en algún momento me voy a dar el tiempo de ayudarles a revisar cómo van avanzando. Vamos a pasar ahora a la guía de aprendizaje número 5 o libro 5. La página 11 nos muestra las décimas de las Negrester, que es un fragmento de una obra literaria de Roberto Parra que corresponde a la poesía, al género lírico, ¿sí? Este texto, que se llama Las décimas, lo vamos a ver, ¿cierto?, a continuación, y nos muestra este texto que es súper entretenido, que se llama Las décimas de la Negra Ester, que igual son un poquitito largas y que tenemos aquí también actividades de comprensión de lectura. Antes de leerlo, que no sé si vamos a alcanzar a revisarlo, si no va a quedar de tarea para la casa, vamos a ver primero qué es lo que es una décima, y que obviamente esto también aparece en nuestra guía de resumen. Dice: la décima, un rasgo característico de la obra de Roberto Parra, es que fue escrita en verso, y usó para ello un tipo de estrofa llamada décima, que se compone de 10 versos octosílabos, o sea, de 8 sílabas, y que tiene una rima que se organiza de la siguiente manera: A, D, D, A, C, C, D, D, C. Por ejemplo, la décima de Rosa Araneda, llamada El marido que ultimó a la mujer y al lacho porque los pilló durmiendo juntos, publicada en la Lira Popular, dice: ¿a qué corresponde esta terminación? Cuando nosotros nos enfrentamos a una poesía, se compone de versos que a su vez conforman estrofas, y las terminaciones de los versos nos indican si hay coincidencia entre ellas o no, si tiene una rima o no tiene una rima. Por lo tanto, cuando el final coincide, se van con letras iguales. Por ejemplo, aquí, que dice: el domingo que pasó, asó, rima con rió y pió, ¿cierto? Porque terminan de forma igual o similar. Aquí, estos que terminan con B, res y res. Cambiamos después C, on, ion, ion. Y los de to, to. ¿Ve? Entonces, las terminaciones nos van dando la letra. Dice: el domingo que pasó, al despuntar los albores, de un improviso, señores, esta desgracia ocurrió, del modo que principió, daré yo la explicación. Con tristísima emoción, los lectores míos les cuento, sucedió el drama sangriento en la ciudad de la Unión. ¿Ya? Y si ustedes los cuentan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, son 10 versos octosílabos, eso quiere decir que tiene 8 sílabas cada verso entre todas sus palabras. Y recuerdan las sílabas cuando nosotros éramos chicos, nos enseñaban a separarlas con aplausos. Por ejemplo, el, do, mi, go, que, pa, so. Si nosotros las contamos, tenemos 1, el, do, min, go, que, pa, so. Tenemos solamente 7, pero pasó es una palabra aguda y se le suma 1, ¿ya? Esto no importa que se les parezca muy complicado, porque cuando ustedes le pregunten si es que el texto es una décima, ustedes tienen que contar si es que cada estrofa tiene 10 versos. Vamos a volver aquí a la Negra Ester. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y que ustedes cuenten que tiene 10 versos cada estrofa, suficiente. No tienen que estar contando las sílabas porque eso no se lo van a preguntar. ¿Ya? Tenemos acá: este tipo de estrofa es una herencia de la literatura española de fines del siglo XVI, que ha perdurado a través de la poesía popular y las payas que todavía se cantan en el campo en el siglo XIX. Se usó la décima como medio de expresión y de información,
a través de la lira popular. Esta consistía en décimas que daban cuenta de sucesos o relatos de situaciones que las personas escuchaban de otros o que les había tocado presenciar. Se escribían estos versos en pliegos de papel y se colocaban en mercados y lugares públicos. La popular corresponde a un tipo de poesía con un marcado carácter oral, relacionada con los juglares europeos que iban de pueblo en pueblo llevando las noticias que cantaban o recitaban. La lira popular era escrita en décimas y las temáticas de sus versos abordaban hechos de actualidad. Otra característica es que se publicaban en hojas de papel, sueltas, de tamaño aproximado de una hoja de diario, las que colgaban en cordeles en lugares públicos para que fuesen leídas por las personas que transitaban por allí. Además, la hoja tenía algunos grabados alusivos al tema tratado. Cada décima tenía un título y era firmado por su autor con nombre o seudónimo. Y acá tenemos un dato, ¿cierto? Que dice, ¿sabía que existen las llamadas licencias poéticas? Estas consisten en que al contar las sílabas que se debe considerar como una sola, cuando una palabra termina en vocal, la siguiente comience con otra vocal. Por ejemplo, aquí, sentada en unos escaños, tenemos una, dos, tres sílabas que dice sentada en, corresponde a una sola, unos escaños. Y ahí si las contamos tenemos un verso octosílabo como los de la décima. Asimismo, si la última palabra es aguda, se le sumará una sílaba al total de sílabas, como pasa esta re buena mujer, ¿cierto? O como nos pasaba en el ejemplo que ya vimos, que yo les expliqué que las agudas sumaban una más. Si la última palabra es grave, no pasa nada, y si la última palabra es esdrújula, se le descuenta uno. Pero eso ustedes no los tienen que complicar, porque no los quieren matar en la prueba, sino que quieren que ustedes pasen a tercero y cuarto medio, así que nunca les van a hacer una pregunta tan complicada como esta.